Muy buenas tardes a todos y todas por su participación en este primer Congreso de Estudiantes de Posgrado. Y bueno, también les agradecemos a todos y todas que nos acompañaron en estos 3 días, durante toda la jornada. Aquí hay caras que hemos visto todos los días y se agradece de corazón. Bueno, en esta instancia vamos a tener el último, pero muy, muy interesante panel de 3 académicas. No voy a hacer spoiler, no voy a decir quiénes son, porque voy a llamar a el profesor emérito de la Universidad de Chile y académico del Departamento de Geofísica, Patricio Aceituno, que nos va a acompañar y va a presentar a las siguientes académicas. Así que, doctor Aceituno, por favor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Realmente es un honor para mí cerrar este gran congreso. Y también le quiero dar un significado particular, porque siendo un viejo ya jubilado, siento que en este acto es como si que se produjera esa transición que uno siempre sueña de ver que hay una savia nueva que emerge con fuerza, con gran calidad, y como que uno se siente seguro. Ya, ok, me puedo ir a mis cuarteles de invierno. El terreno quedó bien sembrado. Yo inicié mi carrera como ayudante de investigación hace 52 años. Eran tiempos cuando en la ciencia climática más avanzada se trataba de entender por qué había un global cooling. Y había muchas teorías por qué la Tierra se estaba enfriando. Y recuerdo una que a lo mejor ahora habría que rescatarla. En ese momento se discutía cuál era la tendencia en la aeronáutica, si la aeronáutica se iba a desarrollar con vuelos estratosféricos o troposféricos. Y una de las preocupaciones era que si la tendencia era con vuelos estratosféricos, como lo fue el Concorde, que fue la única empresa comercial que ejecutó el vuelo estratosférico, la estratosfera se iba a llenar de aerosoles. Y eso acentuaría el enfriamiento. Así que todos preocupados que no ocurriera ese desarrollo, porque se pensaba que podría ser un factor forzante y acelerante del enfriamiento. Eso, por una parte, nos dice cuán ignorantes podemos ser respecto de la realidad más profunda de cómo se comporta el universo. Bueno, voy a presentar el panel de estas distinguidas científicas, una de origen sueco, una de origen ecuatoriano y una nacional. Parto por Anna Sørensen. ¿Dije bien? Lo dije bien. Sørensen. Ella es física de la Universidad de Linköping, en Suecia. Hizo su doctorado en Ciencias de la Atmósfera en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es investigadora de CONICET en el centro y trabaja en el Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera, CIMA. Su área de investigación es el ciclo hidrológico y la interacción suelo-vegetación-atmósfera en un contexto de cambio climático, y ha tenido una destacadísima, diría yo, participación en el panel intergubernamental de cambio climático IPCC. Bienvenida, profesora. Si todos la conocen, si no, aquí está la primera. Presento a continuación a Camila Álvarez. Camila es ingeniera civil hidráulica y magíster en recursos hídricos y medio ambiente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, colega mía en la facultad de la Universidad de Chile. Hizo su PhD en hidrología en la Universidad de Melbourne, en Australia. Es investigadora a tiempo completo del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, de la Universidad de Chile. Su área de investigación es el ciclo hidrológico
y la seguridad hídrica en un contexto de cambio climático. Bienvenida, Camila. Y por último, nuestra tercera panelista es María del Carmen Cazorla. Ella es ingeniera química de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, que debe ser como la Universidad de Chile, en reconocimiento, digo yo, en Ecuador. Tiene un grado de PhD en meteorología de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos. Es profesora titular del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad San Francisco de Quito. Sus intereses de investigación se focalizan en el estudio de la química de producción del ozono, mediciones de calidad del aire y monitoreo de composición atmosférica en conexión con el cambio climático. Haremos la secuencia de presentaciones de 20 minutos cada una. Eso nos va a llevar... Perdón. Haremos la secuencia de 3 presentaciones de 20 minutos cada una para dejar una media hora al final de interacción entre ellas. Le voy a pedir a cada una que le haga una pregunta entre ellas y después preguntas y comentarios del público. Empezará... y iremos también en términos de ámbito o de, ¿cómo lo diría?, extensión o mirada, desde una mirada más bien global de cómo el sistema climático se comporta a nivel global. Después iremos a una mirada más regional en la costa, en Chile central o Chile centro-sur. Y finalmente en los ambientes, los temas de contaminación en ambientes más bien urbanos. Así que invito primero a la doctora Ana Sorenson, que va a hacer una presentación cuyo título es Reporte Síntesis del IPCC AR6, Cambio Climático 2023. Adelante, por favor. Hola, muchas gracias por quedarse hasta este último momento. Bueno, el panel intergubernamental de cambio climático arrancó en 1988 y recién se completó su 6º ciclo. Quería compartir acá primero los 6 informes que se hizo en este 6º ciclo. Ahora ya empezó el 7º ciclo donde la doctora Laura es vicepresidenta del Grupo 2, un gran orgullo para Latinoamérica. Y bueno, en el AR6 se hizo estos 6 informes, que en cada ciclo siempre se hace estos 3 informes que son la base física del cambio climático, los impactos, mitigación y adaptación y vulnerabilidad, y la parte de mitigación de cambio climático. Y en cada ciclo también se hacen informes especiales que son por temas. En este ciclo se hizo el informe pedido por los países miembros del IPCC, que fue el de calentamiento global de 1.5, que habrán escuchado, que tiene mucho que ver con el Acuerdo de París, y cambio climático y uso de la tierra, y cambio climático y la criosfera y océano, ¿sí? Entonces, todos esos informes se sintetiza al final del ciclo en un informe síntesis que abarca, imagínense que cada informe debe tener unos 1000 páginas y cientos de personas trabajan como autores para cada informe, ¿sí? En mi caso, yo trabajé en 2 de los informes, trabajé como coordinadora de uno de los capítulos de esto de la ciencia física del cambio climático y luego trabajé en un equipo bien chiquito de 30 personas para sintetizar los 6 informes. Y hoy es este informe de síntesis que voy a presentar. Bueno, la presentación viene con 3 partes. Que son la advertencia, el desafío y la esperanza.
Primero la advertencia, el ritmo y la escala de la acción climática son insuficientes para enfrentar el cambio climático. Cuando hablamos de acción climática nos referimos a la adaptación tanto como a la mitigación, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver que las emisiones globales de gases de efecto invernadero siguen aumentando y la temperatura global sigue aumentando. O sea, eso es como una muestra clara de que por qué las acciones son insuficientes, ¿no? Estas son las emisiones globales. Acá el gráfico termina en el 2019. Tienen esta parte que es de fósiles, esta parte de uso de la tierra, y estos son gases de efecto invernadero que no son de CO2. Lo comparo acá con el gráfico de temperatura que pueden estimar, bueno, los dos empiezan en 1850 y terminan en 2019, y acá pueden estimar cómo ha aumentado la temperatura. Luego también les quería mostrar el año del primer informe del IPCC para poner un poco en contexto que, bueno, obviamente para que exista el IPCC ya se sabía sobre el cambio climático. Cuando sale el primer informe en el 90, estábamos acá en términos de emisiones. Se ve que no hubo mucho efecto, o al menos no suficiente para reducir las emisiones. Bueno, y quería también como llamar la atención a cómo estamos hoy en día como muy, muy, muy seguras de que es del origen antropogénico de este calentamiento. Esta parte ha sido aumentando cada vez más, pues en cada informe hemos estado más seguras de que es antropogénico el origen, y acá se cuantifica. Acá ven de vuelta la misma serie de temperatura global que sube. Esto es el promedio, 1.1 grados en la última década. Cuando utilizamos las metodologías de atribución con modelos climáticos, llegamos al mismo número de 1.1 grados. Y acá, interesantemente, si solo hubiésemos emitido gases de efecto invernadero, estaríamos hoy en día en 1.5 ya. ¿Por qué no estamos en 1.5? Porque también emitimos gases y compuestos que enfrían. Entonces, 0.4 nos enfrían los compuestos que nos causan, por ejemplo, mucho daño a la salud. Bueno, y los cambios regionales, esta figura muestra que los cambios regionales se vuelven más generalizados y pronunciados con cada incremento de calentamiento global. Esta figura muestra cómo a diferentes temperaturas, que hay ciertas variables, que les iré mostrando 3, donde no importa cuándo ocurren estos niveles de temperatura, porque estos extremos, por ejemplo, esto es el día más caliente del año, van a ser tienen una relación lineal con la temperatura, de aumento de temperatura global. Entonces, hoy en día mostramos muchos de los resultados de esta manera, en vez de lo que siempre se usó hasta ahora, que es por escenario de emisión, ¿sí? Ahora estamos mostrando muchos resultados por calentamiento global. Acá pueden apreciar, por ejemplo, que en un mundo con 4 grados de aumento, el día más caluroso en esta región por ahí es 8 grados más cálido. Entonces ahí vemos cómo los extremos aumentan más que la temperatura media. Lo mismo acá, que esto es más bien interesante para Chile. Acá tenemos un variable que es la humedad del suelo, que indica aridez o sequía. Se ve que esta región es una de las del mundo donde más robustez tenemos en esa señal de aridez. Y lo estamos mostrando junto con
el día con más lluvia por año. Porque acá hay algo bastante interesante y desastroso, que mientras hay diferencias regionales en todo el mundo en cuanto a si aumenta la aridez o disminuye la aridez, en la precipitación más fuerte del año aumenta sobre todo tierra. Sobre océano puedo disminuir, pero sobre tierra siempre aumenta. Entonces esto es la causa de tener, por ejemplo, problemas de erosión cuando tenés una lluvia muy fuerte sobre tierra que está desecado. Ahora vamos al desafío que tenemos adelante, que es, voy a hablar de reducir las emisiones de forma generalizada, rápida y drástica para crear un mundo más seguro y sostenible. ¿Qué dice el informe de síntesis sobre esto? Bueno, ¿por qué es tan desafiante estas reducciones? Bueno, se explica por lo que llamamos el presupuesto de carbono, que es muy importante entender. Es el gráfico de acá. En este eje tenemos el calentamiento global. No se ven los números, pero pueden apreciar que como estamos acá, estamos en 1.1 acá, 1.5 acá. Acá tenemos el tiempo. Entonces hay una relación lineal entre el calentamiento global y el dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono también se acumula en la atmósfera, ¿sí? Entonces, esto nos permite calcular cuánto carbono nos queda para emitir para llegar a ciertos niveles de aumento de temperatura, ¿sí? Y acá se muestra entonces los presupuestos de carbono y las emisiones. Esta barra acá, que representa esta acá, es lo que ya emitimos, esto que está en gris, mientras esto que está en verde representa lo que nos queda para llegar a 1.5 y esto es lo que queda para llegar a 2 grados, ¿sí? Y bueno, acá vemos que si tenemos emisiones constantes al mismo nivel que en 2019, se agota este presupuesto alrededor del año 2030. Eso es esta barra acá. Si agotamos toda la infraestructura existente hasta el punto donde se recupera la inversión de esta infraestructura, vamos a llegar a más que 1.5. Pero es peor de eso, se sigue planificando proyectos de infraestructura fósil y entonces si incluimos las emisiones que se proyectan de esa infraestructura proyectada o planificada, que está en planificación en los diferentes lugares del planeta, nos llegamos casi al presupuesto de 2 grados. Bueno, ahora lo voy a mostrar de otra manera, que es lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Miramos las emisiones ahora en este eje y acá es el tiempo. Acá este gráfico empieza en el 2000 y va hasta el 2100, ¿sí? La línea negra son las observaciones de emisiones desde el 2000 hasta el 2019 y luego son diferentes escenarios de emisiones, ¿sí? Y en particular, ahora bajo el Acuerdo de París, los países se comprometen a algo que se llama Nationally Determined Contributions. O sea, cada país se compromete a unas metas que ellos mismos decidan. Bajo el protocolo de Kyoto se trató de ir por una vía más uniforme entre los países. No funcionó, entonces el Acuerdo de París estableció que cada país podía elegir el nivel de compromiso. Entonces, lo que muestro acá, para el año 2030, los países contribuyeron, lo que ellos dicen que van a hacer, con eso quedamos acá, en este rango de emisiones, ¿sí? Pero tendría que estar acá si queremos ir hasta lo que nos limita a 1.5
1.5 grados durante este siglo. Entonces ya en lo que los países dicen que van a hacer, ya no es suficiente. Hay una gran brecha de lo que dicen que va a hacer y lo que se habría que hacer para limitar a 1.5 tanto como a 2 grados. Lo que este gráfico muestra además es que lo que se implementa es menor de lo que se compromete. Entonces, esto es una estimación, es una extrapolación de lo que vemos hoy en día y, por supuesto, cuando vamos más allá del siglo, hay una incertidumbre increíble en lo que va a suceder, obviamente, pero acá, si se imaginan, llegamos más o menos a unos 3 grados. Bueno, y finalmente voy a terminar con la esperanza, y acá, por una cuestión de tiempo, solo voy a tocar el tema de mitigación. La incorporación ahora de la acción climática efectiva y equitativa reducirá las pérdidas y los daños en la naturaleza y las personas. Existen múltiples opciones factibles y efectivas para reducir las emisiones y adaptarse al cambio climático. Bueno, acá otro gráfico que parece complejo, voy a tratar de explicarlo para que se entienda. Es un gráfico que a mí me gusta muchísimo, es muy... espero que lo puedo transmitir a ustedes también. Como les dije, solo voy por el lado de reducción de emisiones en esta charla. Este gráfico, primero, voy un poco para atrás. Ahí. Primero quiero que miren que estamos hablando sobre diferentes áreas, suministro de energía y en ese rubro hay diferentes ítems, suelo, agua, alimentos, hay diferentes ítems, asentamientos e infraestructura y industria y residuos, ¿sí? Estas barras que ustedes no van a llegar a leer lo que dice acá por ejemplo dice solar, energía solar y energía eólica. Bueno, de ese estilo son los ítems, ¿sí? Entonces, la longitud de cada barra se representa cuánto reducción se podría hacer desde lo que se llama feasible, que sería factible, de lo que científicamente se considera factible, no considerando dimensiones políticas, porque eso ya sería demasiado complejo, no tendríamos demasiada incertidumbre. Lo que es científicamente factible. Entonces, la longitud de la barra, la longitud de la barra es la cantidad de CO2 equivalentes que se podrá reducir. El color representa el costo. Entonces, cuando es azul, es más barato que el fósil. Y cuando es, más hacia el rojo, más caro, ¿sí? Entonces, quiero comparar esta longitud de las barras con las emisiones actuales. En 2019 se emitió 57 gigatoneladas equivalentes por año y si yo sumo todas esas barras se llega a 40, así que no es un número menor. Y ahora vamos a ir a ver un poco, muy brevemente, mirando qué representa ejemplos de esas barras. Por ejemplo, los dos primeros ya les conté que son renovables, que son solar y viento, que tuvieron una explosión, diría, desde el último informe de IPCC que salió en 2014. Luego, captura de carbono y bioenergía con captura y el almacenamiento de carbono, o los PECs. Estas tecnologías se utilizan, pero ampliamente y con una cantidad enorme en los escenarios que nos permiten quedarnos en 1.5, ¿sí? Y acá ven con claridad que la factibilidad
no es muy alta, es muy poquito y muy caro, ¿sí? Así que esto para mí representa que los escenarios de 1.5 y 2 están como se apoyan demasiado en estas tecnologías que todavía no están desarrolladas. Luego, como para los que me van a preguntar qué puedo hacer yo en mi casa, la acción individual, acá pueden ver que esta barra acá que no tiene color porque no se pudo cuantificar cuánto saldría. De hecho, mi convicción es que sería más económico hacer este cambio, que es el cambio en la alimentación. Es cambiar a dietas sustentables. Luego acá tenemos utilizar vehículos eficientes, vehículos eléctricos, reducir el uso de energía que no necesitamos para sobrevivencia y bueno, etcétera. Bueno, y acá termina la charla, estoy en los 18 minutos y 30 segundos, Patricio. Y acá simplemente quiero cerrar con este gráfico que fue muy famoso, no sé si vieron este gráfico, es sobre la inequidad intergeneracional del cambio climático, que una persona nacida en 1950 vio estas temperaturas globales, mientras la persona que nace en el 2020 sí o sí va a haber un mundo más cálido, pero que cuánto más cálido va a ser va a depender de las acciones que hacemos hoy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sørensen. A continuación, la doctora Camila Álvarez va a presentar el tema Seguridad hídrica en Chile, caracterización y perspectivas de futuro. Adelante. Voy a ponerme el timer. Gracias primero que nada por la invitación. Es un orgullo para mí estar aquí hoy día. Felicito de sobremanera la iniciativa de armar esta conferencia de posgrado y ojalá que se instaure y que siga, y gracias Laura en particular por la invitación. Bueno, la presentación de hoy día está muy asociada con un hito importante que ocurrió la semana pasada, que es que tuvimos el lanzamiento del Informe a las Naciones de Seguridad Hídrica del CR2. Y ¿qué es los informes a las naciones en el CR2? Son la síntesis de los temas integrativos que desarrollamos en el centro, que ya vamos en la séptima camada, partiendo por la megasequía, el informe de la megasequía en el 2015, y así fuimos avanzando, y hoy estamos 8 años después entregando nuestro séptimo informe, que nos llena de orgullo también en el centro. Los temas integrativos tienen la condición de ser temas muy complejos de abordar, que se requiere abordar con las distintas disciplinas que tenemos en el centro e incluso más allá. Y el tema que me tocó coordinar a mí fue el de seguridad hídrica. Hay detrás de lo que voy a mostrar hoy día un equipo muy grande de autores, investigadores, equipos de gestión, bueno, y están ahí y son los que han hecho posible este trabajo, y les agradezco a todos ellos también. El tema de la seguridad hídrica.
La seguridad hídrica se define en la Ley Marco de Cambio Climático como la posibilidad de acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas, considerando las particularidades naturales de cada cuenca para su sustento y aprovechamiento en el tiempo, para consumo humano, la salud, subsistencia, desarrollo socioeconómico, conservación y preservación de los ecosistemas, promoviendo la resiliencia frente a amenazas asociadas a sequías, crecidas y prevención de la contaminación. Ya vemos que es un concepto complejo, que tiene distintas componentes, que necesita priorizar un recurso que es finito y que es vital. Y nosotros entonces nos hicimos las siguientes preguntas para empezar a abordar este tema. Y era primero, ¿en qué estamos en Chile? ¿Cómo están los niveles de seguridad hídrica hoy en día? ¿Qué ha hecho que lleguemos a los estados de seguridad hídrica que observamos hoy? ¿Qué nos depara el futuro en un contexto de cambio climático? ¿Cuáles son los impactos tanto de la situación actual como de los escenarios futuros? ¿Y qué hacer? ¿Cómo avanzar hacia alcanzar una mayor seguridad hídrica? Ahora no voy a tener tiempo de abordar todas estas preguntas y siempre van a quedar muy invitados a revisar el informe, pero voy a tomar algunos puntos que me parecen relevantes e interesantes. Primero que nada es que una de las grandes novedades de este trabajo es que hicimos una cuantificación completa del balance hídrico de Chile, en donde esta parte que es el balance hídrico natural, el ciclo hidrológico que uno suele ver en las figuras, uno tiene muchas figuras en la cabeza de estos ciclos globales del agua. Y ahora entonces nosotros hicimos nuestra versión nacional con valores en Chile continental, en donde vemos, precipitación en su componente sólida y líquida y la evapotranspiración, que es consistente con la precipitación y que tiene que ver, la evapotranspiración considera todo lo que es transpirado por las plantas y evaporado por el suelo. Entonces, todo lo que sale del sistema, ya sea de las distintas coberturas o del mismo suelo o de los cuerpos de agua también. Y para eso para tener esa estimación, se necesitaba tener una buena estimación de cuál es la cobertura de suelo en Chile. Entonces, esa fue también parte de lo que reconstruimos hacia el pasado, de los últimos 60 años. Tenemos estimaciones de los distintos almacenamientos en glaciares, nieves, cuerpos de agua subterránea, y entonces nuestra disponibilidad hídrica natural es básicamente la diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración. Todos los demás son variables de estado que en el largo plazo no varían si es que el sistema está en equilibrio. Pero aquí falta una componente clave, y aquí casi siempre los esfuerzos en hidrología llegan hasta este paso, y nosotros ahora nos enfocamos en tener una cuantificación clara de cómo están afectándose estos flujos naturales por el efecto del hombre en el territorio. Y cómo afecta las perturbaciones antrópicas, principalmente por cambios en la cobertura de suelo. Tenemos agricultura que evapotranspira distinto a una vegetación natural. Tenemos el riego que le otorgamos a la agricultura, que hace que esos cultivos transpiren en su máxima capacidad de transpiración, no limitados por agua. Tenemos los embalses, que también generan una fuente de evaporación adicional. Y tenemos los consumos que pueden ser consumtivos, que no se restituyen al sistema como la evapotranspiración, y tenemos usos no consumtivos que sí se retribuyen al sistema, como por ejemplo lo que usa una central hidroeléctrica, que si bien restituye al sistema, igual genera una modificación local importante en la estacionalidad del cauce que es intervenido. Entonces tenemos nuestro balance de agua ya con todos los flujos naturales y antrópicos, y ahora podemos empezar a hacernos nuestras preguntas. ¿En qué estamos? ¿Cómo están las distintas cuencas de Chile? ¿Cómo es este balance entre la disponibilidad, que ya ahora no es la disponibilidad natural, sino que es considerando las acciones antrópicas, y los requerimientos de agua del territorio?
Y acá en escala nacional se ven grandes números, se ve que tenemos bastante holgura entre la disponibilidad natural y lo que terminamos consumiendo a lo largo del territorio, pero por supuesto las diferencias son muy grandes en términos espaciales, tanto de disponibilidad como de usos. Solo una mirada de cómo se ve en el tiempo esta evolución de los usos de agua a escala nacional. Aquí tenemos los distintos sectores. Estos son valores en términos de caudal o flujos de agua, metros cúbicos partidos por segundo desde 1960 al 2020, en donde vemos que los dos sectores principales son la agricultura de riego, que es la de arriba en la barra oscura, verde, y la agricultura de secano y silvicultura, que son las plantaciones forestales principalmente. Y que son los dos sectores que también han tenido un aumento paulatino pero consistente a lo largo de las últimas 6 décadas. Voy a pasar rápidamente también por el contexto climático que nos apremia sobre todo en Chile central, para dar el contexto también de por qué estamos tan estrechos entre disponibilidad y usos, sobre todo en Chile central. Estos son promedios regionales de observaciones de precipitación. Esto es nuestro dato duro, reconstruido desde 1920, observado desde 1920 a la década del 2010, en donde se observa acá la megasequía que acentúa una tendencia a la baja que ya se venía observando, pero es claramente una década anómala. Y esto ahora podemos hacer la mirada al futuro en base a las observaciones y a regionalización de modelos climáticos. Tenemos por un lado la regionalización histórica de los modelos y escenarios, no el más pesimista que hay disponible, sino que un escenario adverso de todas formas, el naranjo, y un escenario que considera mayor mitigación de gases de efecto invernadero, que sería el verde. Algo importante que se observa acá es que en un escenario adverso, hacia fines de siglo, estaríamos en una condición no anómala de extrema sequía o de mega sequía como la que hemos vivido esta década, sino que ya es una condición estructural, climática, en donde tenemos, lo que vivimos esta década es lo que seguiríamos viviendo de manera permanente a finales de siglo. Y eso nos genera la alarma al tiro de que tenemos que adecuarnos nosotros. Vamos a ver algunos de los impactos que tiene en particular el cambio climático en la disponibilidad hídrica. Y hay un efecto que todos hemos escuchado, que las menores precipitaciones, esto es un gráfico que muestra la cuenca cabecera de la cuenca del Maipo, donde se abastece de agua superficial Santiago y bueno, toda la cuenca del Maipo. Vemos acá la precipitación histórica, periodo 1960-1990, y una proyección a futuro hacia fines de siglo en uno de los escenarios adversos. Y el caudal generado en la cuenca en el periodo observado, en el periodo histórico, y el caudal proyectado. Tener este caudal en el periodo de verano quiere decir que es una cuenca nival en donde la precipitación cae en invierno, pero cae principalmente de forma sólida y se derrite y el río tiene su mayor caudal en las épocas de primavera y verano. Y lo que estamos viendo es que se proyecta una menor precipitación, pero también se proyecta una menor fracción sólida de la precipitación, lo que hace que la cuenca se vuelva un poco más pluvial. Y esto se contrapone con que en la agricultura, por ejemplo, y la silvicultura, que son los dos sectores que más consumen y requieren agua, tienen su pic de consumo en primavera y verano. Y aquí ya algo nos dice que tenemos que prepararnos de que nuestro almacenamiento natural, reservorio natural de nieve, que nos ayuda a suplir esta demanda en verano, va a ir decreciendo su capacidad de almacenamiento. Entonces, también aquí hay una alarma de orientarnos hacia qué tipo de amenazas tenemos que prepararnos.
Otro tipo de impactos ya más en temas de seguridad hídrica, no solo en régimen de caudales y regímenes hidrológicos, es qué ocurre en una cuenca cuando estos usos se acercan a la disponibilidad superficial. Y de nuevo vamos a ver acá la cuenca del Maipo, en donde tenemos el gráfico ya a escala de cuenca de la disponibilidad hídrica superficial, y abajo las barras están en los usos de agua. Y esta holgura grande que veíamos a escala nacional se estrecha cuando vamos a ver cuencas en particular. Y acá estas curvas ya se cruzaron durante la mega sequía, lo que si es que dependiéramos únicamente de fuentes superficiales, eso nos habría dado el pie de llegamos al día cero, se acabó el agua disponible, un poco como lo que se proyectaba iba a ocurrir en Ciudad del Cabo, en Montevideo. Pero acá no ha ocurrido. O sea, si bien tenemos particularidades locales en donde sectores rurales, por ejemplo, no tienen acceso al agua, y eso es una condición de día cero, como el día cero se trata en general en grandes metrópolis y tienen que ver con el abastecimiento de empresas sanitarias, acá no hemos tenido cortes. Pero sí hay algo que hemos estado usando que ha permitido que no tengamos esos cortes, y son nuestros acuíferos. Acá mostramos la tendencia de más de 80 pozos de observación en los niveles de acuífero de la cuenca del Maipo, en donde vemos un descenso sostenido de largo plazo en las últimas 6 décadas, y la mayor recarga, el tope máximo de recarga que puede tener un acuífero, si es que nada evapotranspirara, si es que nada se usara y si es que todo percolara, sería la disponibilidad hídrica superficial. Pero nosotros sabemos que ya estamos usando una cantidad similar a esa agua que es nuestro máximo potencial de recarga. Y da lo mismo si la estamos usando de fuentes superficiales o de fuentes subterráneas. A escala de cuenca estamos consumiendo de tal manera que los acuíferos no se están logrando recargar y están a la baja. ¿Qué genera esto? Incertidumbre. Impactos también en el corto plazo, y nos puede llevar derechamente a un día cero absoluto, en donde ya las reservas se nos acaban. ¿Cuándo va a llegar ese día cero absoluto? Bueno, depende de variables que todavía no conocemos bien, de efectivamente cuánta agua realmente queda en los acuíferos, cuánto es el espesor del acuífero, qué tan fácil o difícil es sacar esa agua. Hay todo un mundo en el agua subterránea que todavía tenemos que estudiar, pero los impactos ocurren ahora. Ocurren ya, y un descenso de 10 metros en una napa freática puede hacer que una población entera quede descolgada y no pueda tener acceso al agua. Entonces tenemos impactos socioeconómicos, tenemos impactos en los ecosistemas. El usar toda la disponibilidad hídrica superficial genera que no tengamos caudales ecológicos, etc. Y me cuelgo ahí de lo que dijo Ana en su última lámina. Nos plantea un dilema intergeneracional importante y que creo que tenemos que empezar a discutir abiertamente, porque son válidas las distintas miradas. Cuando nosotros decimos que el día cero puede llegar en un horizonte de varias décadas hacia un par de siglos, genera reacciones diferentes. Hay personas que nos dicen, ya estamos bien entonces, queda harto tiempo. Pero ahí hay otras personas que nos alarmamos y decimos, el tiempo es finito, ya dejó de ser el tiempo infinito que quizá en algún momento se pensó, y son un par de generaciones nomás. Entonces, eso creo que tenemos que empezar a relevarlo. Y aquí hay otra pregunta, cuando empezamos a mirar las causas de estos impactos. Tenemos causa, por supuesto, de una baja en la disponibilidad, tenemos causa en un aumento de los usos, pero hay un tema de gobernanza también. Los usos están adecuados, o sea, están adecuados a lo que la norma les permite, o realmente estamos teniendo usos que están por sobre la ley. Y los datos acá, las curvas de atrás que no mencioné, son los derechos de agua otorgados en la cuenca, en donde vemos que tanto de forma superficial como subterránea, en la cuenca completa del Maipo tenemos más derechos asignados, otorgados, del consumo total. Y esto nos indica que
que puede aquí haber realmente un problema de gestión y de gobernanza en donde otorgamos más de lo que debíamos haber otorgado. Y bueno, en el informe revisamos en detalle cuáles son las especificaciones dentro del Código de Aguas que generan esta distorsión. Y en particular, una de las claves es que es el resguardo del caudal ecológico. En Chile, el Código de Aguas establece solo desde el 2005 que toda el agua superficial que no se resguarde como un caudal ecológico puede ser otorgado para su uso y aprovechamiento. Esto quiere decir que el caudal ecológico te amarra el volumen que tú puedes otorgar. Ya, de partida esta medida se impulsó recién en el 2005, no retroactiva, y establece un límite superior de ese caudal ecológico. Se resguarda, pero no puede ser mayor al 20% del caudal medio anual. En un análisis comparativo, con las mismas estaciones de fluviométricas, aplicamos distintas metodologías de cálculo de caudal ecológico y se expresan acá como un porcentaje del caudal medio anual de la estación, en donde vemos que la metodología aplicada en Chile es la que resguarda el menor volumen como caudal ecológico y permite a su vez entonces que el 80% restante se pueda ser utilizado en la cuenca, lo que se asocia a un nivel alto de estrés. Hay otro tema, que los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas no consideran el resto de los derechos superficiales otorgados en la cuenca. Entonces hay una desconexión en que la suma puede fácilmente sobrepasar la disponibilidad superficial, que ya vimos que genera impacto en los acuíferos. Entonces tenemos una serie de limitaciones. Otro punto importante acá es lo que mencionaba, que todas las modificaciones no son retroactivas. Esto quiere decir que todo lo que logramos resguardar es solo de aquí en adelante. Los derechos de agua no se pueden, o hasta ahora no se han podido modificar. Entonces, para finalizar, cierro con que el tema de los... esta reconstrucción y este levantamiento de evidencia nos muestra que los usos de agua totales y cambiar el paradigma de que hay usos superficiales y subterráneos, tenemos que considerarlos como un todo dentro de la cuenca, y se están acercando o sobrepasan la disponibilidad hídrica de la mayoría de las cuencas de Chile central. Esto genera impactos socioeconómicos y ecológicos y plantea un dilema intergeneracional al encaminarnos hacia el agotamiento de las reservas. Se proyectan disminuciones de precipitación en Chile central y una menor capacidad de almacenamiento de nieve en los Andes, lo que representa un riesgo para la industria agrícola y la seguridad alimentaria. Y la gobernanza y la gestión actual de los recursos hídricos tiene falencias que actualmente propician su sobreconsumo. Y con eso termino y los invito también a revisar una plataforma que desarrollamos también en el marco del tema integrativo, en donde tenemos a disposición todos los datos, además de un monitor de sequía o de precipitación, donde mostramos el estado actual de la precipitación y la temperatura en Chile. Así que los invito también ahí. Muchas gracias. Bueno, la presentación de la profesora Camila Álvarez me reafirma en mi gusto por la docencia cuando miro hacia atrás y la veo sentada en mi clase de mecánica, el segundo año de ingeniería, hace bastantes años atrás. Sí. Excelente presentación. Invito ahora a la profesora María del Carmen Cazorla, que va a exponer sobre química atmosférica y clima, una perspectiva regional. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias, especialmente a Laura, por la invitación. Para mí es un honor dirigirme a todos ustedes y el día de hoy yo les traigo esta conversación sobre química atmosférica y clima, una perspectiva regional. En primer lugar, quiero enmarcar esta discusión respecto o refiriéndonos a la actual coyuntura y el contexto que estamos viviendo.
El séptimo ciclo de evaluaciones del IPCC va a incluir un reporte especial sobre cambio climático y ciudades. Y dentro de lo que es la contaminación atmosférica, los dos contaminantes posiblemente entre los más serios son el ozono y el material particulado, el PM2.5, por la grave afectación a la salud que estos contaminantes causan. Y al mismo tiempo, el ozono y el material particulado, también le conocemos como aerosoles, son forzantes del clima, forzantes o short-lived climate forces, forzantes del clima de vida corta. Y estos contaminantes inciden o son términos en el balance de energía del sistema atmósfera-planeta, porque causan un calentamiento local, por ejemplo, en las ciudades. Y el IPCC, de hecho, en su sexta ronda de evaluaciones, enfatiza en el hecho de que mitigar estos contaminantes por causas de calidad del aire o para mejorar la calidad del aire también es un mitigante del cambio climático, y por lo tanto las ciudades en este momento están llamadas a esta acción por el clima. Bien, una vez hemos planteado este contexto, conversemos sobre o contrastemos las cosas con la realidad observada, sobre todo con la historia reciente de la pandemia y los confinamientos que vivimos. Estos confinamientos pues verdaderamente fueron una especie de experimento global en la que forzadamente en esta situación los contaminantes se redujeron drásticamente e inmediatamente en las urbes, porque simplemente la actividad urbana se suspendió totalmente o parcialmente, y entonces estas emisiones primarias precursoras de contaminantes como el ozono, por ejemplo, los compuestos orgánicos volátiles, los óxidos de nitrógeno de la combustión del tráfico, se redujeron inmediatamente. Pero ¿qué sucedió con el ozono? El ozono, de hecho, se incrementó en muchas de nuestras ciudades, y eso vemos aquí. Ups. Oh. Sorry. Aquí. Eso vemos aquí en esta figura que yo he puesto del paper, de hecho, de Rodrigo Seguel y Laura Gallardo y otros colegas de Sudamérica, Bogotá Centro, Santiago Centro, Sao Paulo. Azul es los niveles de ozono con la pandemia, y rojo es bajo condiciones normales. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos comprueba esto que teóricamente en la química atmosférica sabíamos? Que el ozono es un contaminante no lineal respecto de sus precursores. El hecho de que reduzcamos un set o un juego de emisiones no quiere decir que el ozono va a reducirse. Lo mismo observamos en Quito, y este es una gráfica que les he puesto de un paper, y las referencias están aquí, en donde ahí lo que estoy mostrando es la tasa de producción química. De igual manera, en rojo es el modelo en condiciones de confinamiento, y en azul en condiciones normales. El verde es otra simulación, pero de hecho se incrementa cuando los contaminantes primarios se reducen. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer si lo que estamos tratando es de mitigar estos contaminantes? Entonces, para pensar esto, pues yo les llamo a la reflexión sobre la química atmosférica, pero también en conexión que vamos a conversar de eso con los aspectos físicos. Este slide o esta diapositiva contiene un gráfico asimismo de una investigación que estamos haciendo en este momento en la Universidad San Francisco de Quito, en colaboración con la Universidad de Chile, con Laura Gallardo y Rodrigo Seguel. Y aquí lo que muestro es en el panel superior las medidas de calidad del aire. Rojo es Santiago, azul es Quito. El primer panel es ozono, sustancialmente más alto que Quito. Y por cierto, esto es para el mes de marzo de 2021, porque Rodrigo tiene las medidas de VOCs que son importantes para ese mes.
Precursores, óxidos de nitrógeno del tráfico, más altos en Santiago que en Quito. ¿Qué pasa con monóxido de carbono? Que es un indicador claramente de las horas máximo del tráfico y de la actividad urbana, etc. Parecida a la hora en la mañana, en la tarde, y magnitudes también, órdenes de magnitud. Y en la tarde, aquí se nota, en Quito nos vamos más rápido a la casa. Santiago, un poquito más ancho, tal vez otro feeling, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la química? Y eso he puesto aquí una pequeña recuadro estilo cartoon de lo que es la química. Realmente solo para ilustrar lo que es la química atmosférica de este contaminante secundario. Es compleja, son cientos de reacciones, pero es una química catalítica que se sigue repitiendo. Es una química de radicales y además es fotoquímica, porque la luz visible y la luz ultravioleta es lo que activa toda esta química. Es como que todas esas emisiones urbanas están, a mí me gusta decir, cocinando en el aire ambiente con la luz. Aquí abajo tenemos la simulación de química de este modelo que se llama FOAM, Framework for Zero D Atmospheric Modeling. Y historia larga, hagámosla corta. Estos radicales, no hablemos de ellos, hablemos de la tasa de producción química. La tasa de producción en parte por billón por hora, o digamos así, en masa de contaminante por unidad de tiempo, que es a la final lo que va a acumularse. Santiago y Quito están muy parecidas. Órdenes de magnitud parecidas, inclusive un poquito más alto en Quito. Y entonces, ¿cómo es que Quito tiene menores niveles de ozono? Una pregunta interesante que nos llama a la reflexión de cuáles son todos los factores que influyen en la acumulación de un contaminante en el aire ambiente. Y esto pues nos llama a reflexionar sobre la influencia de los factores físicos. Porque la abundancia de un contaminante en el aire ambiente, de un contaminante secundario, claro que tiene que ver con la química. Esa es una parte delicada, difícil, pero además tiene que ver con la física, que en áreas de topografía compleja como nuestra región andina son muy difíciles de modelar, de caracterizar, de entender qué están haciendo toda esa topografía y esa gran barrera andina o muralla andina que tenemos. Estas son unas cortes topográficos transversales de este paper en el que también colaboramos Laura y yo y con un colega de Colombia, Rodrigo Jiménez. Recordemos del slide anterior, tasas de producción de ozono por unidad de tiempo parecidas. ¿Qué sucede en Santiago? Que ustedes lo tienen mucho más caracterizado. Aquí está Santiago en este valle, con esta gran muralla andina. Y aquí estas masas de aire se recirculan y esa tasa de producción, esa masa de ozono por unidad de tiempo que se va creando, se acumula y se acumula y se acumula, se atrapa. Y eso ustedes lo han observado en modelos, observaciones también, mediciones, etc. Bueno, ¿qué pasa en Quito? En Quito no le tenemos nosotros tan caracterizado y estudiado eso. Y la razón es porque no vemos niveles altos de ozono. Les vemos muy episódicamente. Sí hay, sí tenemos, pero episódicamente y digamos pues de unos 80 ppb, que no es, digamos, el fin del mundo, aunque está un poco alto, por un par de horas a veces. No tenemos esta física que se llama de capa límite bien caracterizada, pero hay un juego de observaciones de mi laboratorio, que son los ozonondeos, son estos experimentos en donde uno lanza una sonda, un instrumento que mide el ozono en un globo meteorológico, que por cierto es un experimento muy divertido para los estudiantes y para todos. Donde hay globos hay fiesta, entonces como la fiesta de la ciencia, a mí me gusta decir. Y es bueno, el globo sube de la superficie a 30-32 kilómetros sobre el nivel del mar. Solo para tener una referencia, altitud de crucero de un avión son 10 kilómetros. Entonces el objetivo es penetrar profundamente en la capa de ozono, pero en su trayecto mide todo lo que es la troposfera, que es muy importante. Lo que se observa, digamos en resumidas cuentas, es que
la atmósfera sobre Quito está bien mezclada. Y entonces parece que la mayor parte de veces esa tasa que se va generando, que es alta porque tenemos mucha luz, estamos ecuatoriales nosotros y muy altos, pues parece que se mezcla verticalmente. Y esa es una respuesta física. Puede ser que haya un poco de química también, porque tenemos nosotros problema de partículas. Entonces pudiese ser que también se formen partículas en lugar de ozono. Bien, y eso pues nos introduce a la parte del material particulado. Aerosoles urbanos son partículas primarias y secundarias. Primarias son las que vienen directamente de alguna fuente, los hollines, etcétera, los polvos. Los secundarios son los que se forman químicamente. Esos son los difíciles, los complicados, porque además tienen precursores que son los mismos del ozono. La humedad juega un papel. Los que son problemáticos para el clima y la salud son el carbono negro y el carbono café, que por cierto creo que son los preferidos de Laura. Entonces tenía que mencionarles. Y un asunto importantísimo de considerar en nuestras ciudades y contrastar con lo que sucede en Europa, Estados Unidos, que a veces las visiones del IPCC y de los reportes, etcétera, tienen mucha influencia de esas áreas porque la mayoría de científicos son de ahí, sencillamente, ¿no? Nuestras ciudades son mayoritariamente, su transporte es a diésel, nuestro transporte. Sí hay eléctricos, sí, pero por ejemplo Quito, este viernes 1 se inaugura el metro. Es una cosa muy buena. Bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? En PM2.5 sabemos que es un mitigante automático. La pandemia nos lo demostró. Se suspendió el transporte a diésel, cayeron las partículas, pero el ozono subió y ese es un problema. Ahora, otro asunto muy problemático es que la carga de aerosoles sobre una urbe está afectada por esa atmósfera que llamamos de fondo, que está ahí adicional a la emisión urbana, que es lo que estamos tratando de mitigar. Y eso está comprometido por el asunto de quema de zonas, quema de áreas de biomasa. De hecho, este mismo lunes, en estas excelentes y muy fructíferas jornadas del canciller, en la charla del canciller, él mencionaba eso y decía, se está haciendo una estación en Santiago y en Chile en general. Ya estamos lastimosamente viendo una estación de quemas. Este es un problema. Las quemas del Amazonas son conocidas, son famosas, son problemáticas, además porque tienen ese ángulo de tipping point. Pero yo quiero llamar la atención a ustedes, a otras zonas de Sudamérica que tienen este problema en forma sistemática. Y en mi mirada regional, llamo su atención a Medellín y Bogotá, que tienen una afectación sistemática por quemas de la Orinoquía, aquí, de toda esta parte, y el máximo es en marzo. Ahora, estos gráficos que les pongo yo aquí, este es de MODIS y estos son datos de Aeronet y de partículas de mi laboratorio. Es un paper, estos datos de un paper que está bajo revisión ahora mismo con colegas de toda la región andina hasta tropical, ¿no? Entonces, pues, la orientación de los Andes juega un papel, porque, por ejemplo, para la zona de Medellín es como un embudo de esas emisiones. Para Bogotá también muy problemático. Ellos tienen emergencias de calidad del aire por causa de la advección o el transporte de esas masas contaminadas a sus zonas. ¿Qué sucede en mi ciudad, en Quito, que está aquí? De esta investigación nos damos cuenta que nuestras ciudades están como, entre comillas, si pudiera yo definir de alguna manera, como más protegidas por esa barrera andina. De tal suerte que no tenemos una noción de que las quemas de la Orinoquía o del Amazonas nos estén afectando directamente, pero nuevamente la pandemia tuvo ese efecto de permitirnos separar la señal urbana de la señal transportada. Y resulta que en marzo de 2020, de infausta recordación, pues
verificamos un máximo en la señal de este fotómetro Aeronet en conexión con medidas de partículas. ¿De dónde? Si no había tráfico. Aparentemente es transporte. Diría yo que están conectados, pero nos falta hacer algunas cosas para culparle directamente. Pero la pregunta aquí es la siguiente. Si la composición atmosférica está cambiando rápidamente y hacia peor, deteriorándose, por ejemplo, por quemas, entonces, ¿qué pasa con la señal urbana y cómo vamos a mitigar nuestros contaminantes ante la acción climática a la que estamos llamados? Por lo tanto, es sumamente importante incrementar la calidad y cantidad de medidas de atmósfera de fondo, de todo, de hecho de todo. Pero aquí yo solo he puesto partículas de ozono. Esta mapa de la mitad son las estaciones de ozono sondeos que tenemos ahorita reportando activamente a redes digamos, abiertas. Estas estaciones de aquí hay algunas estaciones que ya no están activas y estas están reportadas a la WMO, la página de Canadá, del Centro de Datos de Canadá. Esta es la red Shadows, aquí está mi estación de Quito, de Galápagos, y aquí están otras. Y esto de aquí es aerosoles de la red Aeronet, pero yo sé que ustedes tienen un Aeronet aquí, pero esto solo es nivel 2 y activas, lo que está en la red. Entonces, de todas maneras, vemos eso nosotros y sabemos que estamos muy en desventaja respecto de la discusión global y sobre todo del hemisferio norte, de todas estas situaciones del clima, porque para empezar no tenemos suficientes datos de atmósfera de fondo. Eso nos afecta a la ciencia regional, nos afecta a los modelos globales, porque no está bien representada nuestra realidad. Y por supuesto afecta validaciones sistemáticas satelitales. ¿Y quién más que nosotros necesita datos satelitales? Nosotros, pero ¿con qué validamos? Bueno, pues con esto yo ya quiero recapitular y pensar en esa palabra de la mitigación. Mitigación del ozono pasa por hacer un modelado químico minucioso para tener una idea fundamentada de cuáles son las emisiones que las políticas regulatorias nos deberían ayudar a controlar, ¿verdad? Pero eso no es tan simple. Se necesitan medidas, sobre todo medidas de VOCs como las que hace Rodrigo. Eso en la región sencillamente no hay, excepto por Rodrigo. Por ahí hasta ya le comprometí de repente un buen proyecto como para que se venga a medir VOCs a Quito. Y una vez que tengamos esas dos, digamos, bien acotadas, ¿qué pasa con los factores meteorológicos? Eso no podemos controlar nosotros, simplemente. Entonces, ¿cómo mitigamos? Todo apunta a que tenemos que controlar lo que sí podemos controlar, de la manera con regulaciones, pero bien pensadas. Respecto del PM2.5, la manera más rápida es transicionar de transporte de diésel a eléctrico. Pero ya vimos lo que sucede con el ozono. Entonces deberíamos transicionar de manera, a mi modo de ver, rápida y masiva. Y dirán ustedes, bueno, eso es una quimera. Claro que es una quimera. Tal como es tratar de reducir a cero emisiones del CO2 en el mundo. Entonces no es mucho pedir esto, tal vez, digo yo. Y finalmente, pues necesitamos aumentar la cobertura de medidas de atmósfera de fondo. Y gracias, cuando ya vieron esta slide, pero gracias, ahora sí. Bueno, en esta segunda parte de este interesante panel, tenemos aquí a las tres panelistas. Quisiera primero darles un tiempo a ellas para ya sea comentar, hacer alguna pregunta entre ellas o complementar algo que quieren decir luego de escucharse mutuamente. ¿Quién quisiera comenzar?
Ana dijo que sí conmigo. Me miró y dijo que sí. Ana. Bueno, ok. La verdad que María del Carmen, no tengo conocimientos suficientes como para hacerte una pregunta, simplemente decir que no sabía que era tan complicado. Pero sé que hay mucha gente en el público que por ahí puede hacer preguntas mucho mejor, así que dejo al público preguntar a ella. A Camila, me interesaba la situación de agua. Compartimos un poco en Argentina, en Mendoza. Y había escuchado esto de que la regulación es distinta en Chile, Argentina, el clima es parecido y el debilitamiento de glaciares, etcétera, es parecido. Pero una pregunta que tengo, ya que tienen tanta irrigación, ¿cuánto potencial de utilizar irrigación más eficiente hay? Porque en Mendoza yo sé que eso depende muchísimo de qué tipo de productores tenés, porque si tienes productores con muchos recursos y grandes, pueden por ahí implementar sistemas más eficientes, mientras que si son pequeños, no tienen los recursos para implementar esos sistemas eficientes de irrigación, y si eso ayudaría de alguna manera. Gracias, Ana. Es súper interesante la pregunta de la eficiencia de riego porque siempre está en la palestra de las alternativas para un mayor ahorro de agua. Y hay un tema con la eficiencia de riego porque el regante tiene una cierta cantidad de agua que puede sacar del canal. Y dependiendo de su sistema de riego, qué tan tecnificado o qué tanta pérdida tiene, ese regante usa más agua si tiene una eficiencia baja o usa menos agua porque el riego por goteo usa exactamente el agua que se necesita. Pero el riego que no es tan eficiente, lo que pasa con esa agua es que se infiltra y queda disponible en la cuenca. Entonces depende mucho desde dónde uno lo mire. Efectivamente, esto puede ser un ahorro de agua para el regante y para quizás el predio, pero no necesariamente a escala de cuenca. Porque también hay otro efecto que ocurre que se le conoce como la paradoja de la eficiencia de riego, que es que cuando se impulsa una mayor eficiencia de riego, en general lo que ocurre es que el regante, dado que tiene más cantidad de agua disponible, cultiva más área. Entonces, al final, tiene que ir acompañado, si es que realmente el foco es un ahorro a escala de cuenca, una medida de eficiencia tiene que ir acompañada y amarrada con una fiscalización de que el uso total no aumente, de que el uso por evapotranspiración. Entonces, ahí está el tema del riego, que depende de dónde se mire. Camila, ¿quisieras tú hacer alguna pregunta? Sí, al tiro aprovecho. También, bueno, igual quizás va un poco para las dos, como aprender de la experiencia que han tenido, sobre todo en el desafiante tema de cómo poner la evidencia científica y que llegue a permear la toma de decisión, si es que hay recomendaciones, cosas que han aprendido, experiencias que han sido exitosas, otras que no. A mí me parece, por ejemplo, que el mecanismo de la GNDC quizás es un súper buen ejemplo de cómo comprometer a los mismos interesados en que con ellos, con sus propias medidas y alcances, se comprometan a algo. Y no sé si va por ahí también, ahí lo dejo abierto, pero es en el fondo cómo ser efectivos en esta interfaz ciencia-toma de decisión. Y bueno, en el caso del cambio climático global es bastante deprimente en realidad, como no puedo decir otra cosa, y tampoco soy de las personas que participan en los contextos políticos, pero sí veo los números y
y no son muy alentadoras. Yo creo que, yo siento que tal vez al ciudadano tú le hablas de estas cosas y porque tiene mucho término técnico y a veces es agobiante, a veces siento yo que hasta puede no importarle, no sé. Yo siento más bien que ahora la coyuntura que deberíamos aprovechar o el momento es desde los organismos que están en estas discusiones. Entonces, por ejemplo, tener más presencia en los grupos del IPCC, en los grupos de evaluación de ciudades, tener más presencia porque hasta por un orgullo de tu país, la gente como que le va a importar tal vez un poco más. Y además tú como científico que entiendes la ciencia y la realidad de tu región, puedes traer esas perspectivas a una comunidad que está, en el caso del Ecuador, si comparo con países del norte, o sea, 20, 30 años adelante. Entonces yo creo que un poco sí es nuestra misión de los científicos, sí, publicar, etcétera, pero tratar de tener una voz en estos organismos que no nos escuchan, pero no tienen por qué tampoco escucharnos porque no hay una presencia ahí suficiente, creo yo. Muy bien, muchas gracias. Perdón, me olvidé de ofrecer la palabra a la doctora María del Carmen, si quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a las otras dos panelistas. Sí, yo quería hacerles la siguiente pregunta y me pueden contestar quien sea. ¿Ustedes cómo ven respecto de esta problemática? ¿Cómo ven la geoingeniería y el llamado de que la industria está muy metida en la geoingeniería? Si hay un problema, la industria y no solo la industria, sino una rama de los científicos dicen, bueno, tenemos este problema, no negamos, es real, pero de repente es más fácil hacer geoingeniería y bloquear, mandar unos paneles al espacio reflectivos para que enfríen por un tiempo. Eso se está conversando, o sea, eso es una realidad. Hay estudios, papers de eso. ¿Y ustedes qué les parece? Bueno, sí, es un problema, tengo mucho, o sea, me preocupa mucho el tema. Digamos que en el sexto ciclo de IPCC no se tocó el tema de la geoingeniería. La geoingeniería creo que se puede dividir en dos partes. Uno es la captura de carbono, tipo cuando uno trata de disminuir el nivel de gases en la atmósfera, capturando carbono. Eso es una parte. Y la otra parte es la que menciona María del Carmen, que es inyectar aerosoles en la estratosfera para bloquear la entrada de la luz a la Tierra. Entonces, en el informe de IPCC, hasta ahora, solo se ha tratado la primera que mencioné, que es la captura de carbono. La segunda, que se llama Solar Radiation Management, no se quiso hacer mención a esa en este ciclo. Pero en el séptimo ciclo, y sería muy interesante estar escuchando en las sesiones donde participa Laura en este momento, preparando todo el séptimo ciclo, pero yo estoy segura que en el séptimo ciclo va a tener que aparecer. ¿Por qué? Porque el Programa Internacional de Climatología, sé los siglas en inglés, que es el World Meteorological WCRP Research Program, World Climate Research Program, ahora están poniendo un proyecto grande para investigación en Solar Radiation Management. Se está poniendo como una línea de investigación respetada en el mundo. Este octubre estuve en la conferencia que se hace cada década de este panel mundial que por ellos es como que dirigen la agenda científica de meteorología y clima del mundo, y hubo muchos trabajos sobre Solar Radiation Modification, y lo que yo vi ahí, que es muy preocupante, es que los trabajos que se presentaron
fueron muy parciales. Por ejemplo, yo creo que casi siempre nuestra ciencia es parcial. Por ejemplo, yo hago un estudio y estudio solo el ciclo de agua, o estudio solo la evaporación, estudio solo la precipitación. Pero se puso tan claro cuando presentaron estos estudios de inyección de partículas en la estratosfera, y los resultados eran, bueno, si hago esto, el balance de agua en África mejora, va a haber más agua disponible. O sea, pero solo miran el balance de agua. Otro resultado era, va a haber menos fuegos globalmente. Bueno, pero solo miraron los fuegos. No miraron, por ejemplo, en el mismo trabajo, cómo influye el hecho de tener menos onda corta incidiendo, cómo afecta eso a la producción de alimentos, porque eso se sabe que impacta en bueno, es el parte de fotosíntesis, o sea, tenés que tener la onda corta para la fotosíntesis. Y bueno, ahí vi como que es un súper problema de que, y yo no sé quién está atrás promoviendo que se estudie una u otra cosa, ¿no? Porque también hay que estudiar una amplia variedad de variables para decidir si está bien o si está mal eso, ¿no? Y el peligro que veo ahí es que ahora por ahí se están publicando rápidamente resultados preliminares y poco profundas, y eso los medios de comunicación lo van a capturar y divulgar. Y en el ciudadano y en los políticos y en las empresas va a quedar como que, bueno, es la solución. Ese es un peligro que me parece. Camila. Yo creo que Ana ya dijo una Muy bien. respuesta súper completa. Sí. Ofrezco la palabra. Por favor, se identifican si son de qué facultad o de qué programa. ¿Aló? Hola, mi nombre es Teresa, soy de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, magíster en Bioquímica, y tenía una pregunta para Camila respecto a lo que ella comentaba del día cero, que es bastante preocupante. Recuerdo que alguna vez en una clase sobre aguas en magíster nos dijeron que en el norte se hacía mucho lo de convertir el agua salada en agua potable, en agua dulce, y quería saber cómo se vería eso proyectado en un futuro, si sería necesario más de estas plantas tal vez, y qué consecuencias podría traer, si se ve como una posibilidad o no. Contesta el tiro. Gracias, Teresa, por la pregunta. Sí, efectivamente, otra de las ideas fuerzas que queremos instaurar es el concepto de la disponibilidad de agua, en donde los embalses, por ejemplo, el agua subterránea, lo que se almacena en la nieve no es mayor disponibilidad de agua, sino que son regulaciones temporales de lo que nos entra al sistema. Y por otro lado, la desalación sí es una disponibilidad hídrica adicional que uno podría meter en el sistema. La desalación, trasvases desde otras cuencas, eso sí es agua que entra en nuestra ecuación de balance. Ya, eso por un lado, hay que decirlo. Y reconocer también que en el norte efectivamente la disponibilidad hídrica superficial es nula, casi, y los usos de agua se solventan principalmente por agua desalada. Hay un informe súper completo que se hizo hace poco hicimos en la comisión, no me acuerdo cómo es el nombre de la comisión, pero hay un informe dando vueltas de la desalación en Chile, perspectivas de futuro, y ahí muestran que efectivamente hay un potencial de que el costo de la desalación
no es tan alto cuando es ocupado localmente, pero que el costo de bombeo, cuando uno lo quiere llevar ya a las partes altas, ahí hay que evaluarlo porque no siempre dan las ecuaciones. Cuando es la minería, en donde las utilidades y el modelo de negocio da para solventar esos costos grandes, no hay mucho cuestionamiento y se hace. Pero para solventar los usos grandes de Chile Central como la agricultura, hay que ver si es que eso da, y eso en el lado económico únicamente. Luego hay que evaluar los impactos también que tiene que el agua desalada, se extrae la sal, se potabiliza el agua, se distribuye o se bombea, pero esa salmuera que queda se devuelve a la costa. Y no está bien estudiado cuáles son los efectos en los ecosistemas costeros de esa concentración de salmuera, de si es a 50, 100, 150 metros hacia adentro. Entonces es un área que si bien no está regulada todavía, hay que apurarse en regular porque se puede empezar a implementar muchas plantas desaladoras sin tener todavía la evaluación socioecológica, económica completa. Eso es lo que puedo decir de la desalación. ¿Otra pregunta? Acá hay una. ¿Aló? Hola. Bueno, soy Rodrigo del Magíster en Ciencias de Mención en Computación. Bueno, tengo una pregunta asociada al tema de las aguas subterráneas. Principalmente pensando en las construcciones subterráneas, si se sabe si eso tiene algún impacto como en la disponibilidad de agua subterránea. Pensando también, por ejemplo, en la autopista Agua Nueva que después de la lluvia quedó con agua que como que no han podido retirar. Entonces no sé si, además que hay proyectadas nuevas líneas de metro y cosas así, entonces no sé si eso tiene como algún impacto como en la disponibilidad de agua subterránea o no en la cuenca. Gracias. Gracias, Rodrigo. Supongo que va para acá la pregunta también. Sí. No hemos estudiado el impacto de hacer el link entre obras civiles y el drenaje de agua subterránea. Yo intuyo que a escala de cuenca lo que se puede perder por ese tipo de filtración y de drenaje no es significativo a escala de cuenca, pero sí vemos efectos locales como incluso lo que ocurre en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en donde vemos que túneles subterráneos están llenos de agua y todavía no sabemos bien de dónde viene. Pero no es algo que hemos estudiado y claramente genera impacto, yo creo, más a escala local y de transporte y de viabilidad, y quizás podría ser algo interesante que se podría hacer en temas más de ciudades. Sí. Acá otra pregunta. Hola, sí. Muchas gracias por la presentación de las tres, estuvo muy interesante. Tengo una pregunta para cada una. ¿Tu nombre? Constanza, soy del Magíster en Metrología en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Primero, Camila, te quería preguntar sobre el tema de los embalses y los tranques, porque yo por lo menos vivo en un sector agrícola y he escuchado muchísimas veces las frases de el agua se pierde en el mar, ¿cierto? Es como que a la gente se le olvida todo el tema del ciclo del agua, que es necesario que llegue al mar, etc. Entonces, como que cada vez la gente pide más que se invierte y se hagan embalses, tranques, etc. ¿Cómo crees tú que eso, o si han hecho un análisis, cómo va a afectar el futuro de la seguridad hídrica o el balance, si es que eso efectivamente se empieza a realizar? Ana, como tienes harta experiencia, por lo menos por lo que se ha visto trabajando en los informes del IPCC, te quería preguntar, ¿cómo has visto tú el avance de la representación del sur global en estos estudios del cambio climático? Porque la mayoría de las investigaciones se hacen, ¿verdad?, en el hemisferio norte, o de ahí viene la mayoría de científicos. Pero, por ejemplo, hay cosas que son o impactos tan regionales que hace falta que las investigaciones se hagan realmente en cada lugar. Entonces, ¿cómo ha ido ese avance en todo el globo, por así decirlo? Y
María del Carmen. Te quería consultar, porque hablando de ozono, ¿verdad? Uno de los gases, por así decirlo, componentes que pueden formar harto ozono es, por ejemplo, el isopreno, que emiten las plantas. Y de los pocos estudios que se han hecho acá en Santiago, por lo menos, se tiene que hay mucha vegetación que es exótica y que por lo tanto puede estresarse más y emitir más de este compuesto. Entonces surge la duda de si, por ejemplo, una mejor planificación territorial, viendo el tema de la vegetación, podría ser una medida de mitigación para el ozono. Eso, por ejemplo, en Ecuador o en otros países que tú has trabajado en colaboración, ¿se ha hablado de ello o realmente no mucho? Eso, gracias. Marta, en orden. Gracias, Constanza, por tus preguntas. En el tema de los embalses y los tranques, bueno, por un lado, esta regulación temporal que entregan los embalses tiene, por supuesto, cosas positivas y cosas negativas. En factores positivos puede ser que ayudan a que lleguemos con el agua en las épocas en donde se necesita el agua, donde la vegetación lo requiere más, como mostré en ese gráfico de esta estacionalidad que tiene el consumo de agua de la vegetación. Y en ese sentido, claro, la infraestructura gris que te entrega un embalse te permite hacer esa regulación. Pero eso tiene que ir acompañado de nuevo de que no hay que considerar que el embalse genera mayor disponibilidad en un total, porque el embalse solo se llena con el agua en la disponibilidad superficial. No hay más, no hay una generación más de agua, sino que nos ayuda con la regulación temporal. Además de considerar todos los impactos ecológicos que tiene la intervención de los cauces. Y ahí, por supuesto, tenemos que reforzar nuestro reglamento de los caudales ecológicos, que tienen resguardan poco la estacionalidad natural de los cauces y eso permite también que los embalses no tengan que generar o que simular, que dejar fluir el agua siguiendo la estacionalidad de la línea base de ese proyecto. Entonces, hay mucho que avanzar. Yo creo que los mensajes es que los embalses son necesarios para la regulación temporal, pero que no generan una mayor disponibilidad de agua. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Constanza, es súper relevante y no puedo darte mucha perspectiva histórica porque yo la verdad que entré en la escena internacional recién en el 2017, pero puedo dar un corte y mi experiencia personal, que es la siguiente. En el panel intergubernamental de cambio climático, donde fue mi primera vez que empecé a relacionarme internacionalmente a escala global, tienen cupos por regiones, ¿sí? Entonces, aunque el grupo de autores es como la mayoría vienen del norte global, Europa, Estados Unidos, mayormente Europa, ¿no? Hay participación del sur global. Pero lo que yo sentí cuando empecé, o sea, imagínate que yo vengo, toda mi formación fue, bueno, primero en Suecia de muy chiquita, como que sin conciencia, y después en Argentina, solo en Argentina, y después me tiran y formo parte de un capítulo de IPCC. Y lo que sentí yo fue, todo el mundo ya se conocía, ¿no? Como que, bueno, ¿por qué? Porque ellos viven en Europa, se vieron de hace siempre en conferencias, comparten estudiantes, los yanquis, van a los mismos, o sea, viajan y están súper conectados ya se conocen. Entonces vos llegas ahí y no conoces a nadie. Eso me pasó a mí y tuve que como superar muchos miedos y bueno, sobre todo como me pusieron como coordinadora, tuve que realmente remarla y trabajar mentalmente para mejor, ¿no? Luego, eso tiene IPCC de bueno, ¿sí? De esta inclusividad. Pero cuando yo luego me llamaron del World
World Climate Research Program, me llamaron en 2021 porque, bueno, dijeron, bueno, acá está esta chica de Argentina, la queremos hacer, ahora quieren que haga todo, básicamente, en este panel. Entonces, entré ahí, en particular, lo primero que hago en ese panel es que participo en el panel, bueno, la organización es enorme, bueno, participo en un panel de hidroclimatología, ¿no? La primera reunión que fue virtual fue un choque total, porque fue escuchando a gente reportando de proyectos y diciendo que son globales, pero solo porque tienen iniciativas en China, en Europa, en Estados Unidos. Y yo ahí, como viniendo de IPCC, que es mucho más inclusivo, fue un choque para mí y también una oportunidad para poder decir, oye, che, esto no es, no estamos hablando de algo global acá, porque no están incluyendo al sur global. Y ahí como que me posicioné como activista en ese panel, ¿no? Porque yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que hacer investigación en donde vivimos, ¿sí? Es muy importante. Y además, bueno, perdón por extenderme tanto, pero en la conferencia que fui en octubre se hizo en África. Un cuarto de los participantes eran africanos. Gran revolución. Nunca hubiese sucedido porque ellos no pueden salir, no solo por cuestiones económicas, no consiguen visa. No consiguen visa para ir a conferencias. Entonces, aunque tengan la plata, que no la tienen, no pueden salir a África. La única manera de tener esa participación fue ir a África. Entonces, tenemos que seguir, como dijo María del Carmen hace un ratito también, participando, y tenemos que empujar para que y ayudarnos. Yo, por ejemplo, ahora lo que quiero hacer es que hacer relevamiento de personas para poder incluirlos como autores en los informes de IPCC y en los paneles porque es así como podemos avanzar. María del Carmen. Sí, gracias, Constanza, por tu pregunta. Sí, el asunto del isopreno. Cuando yo estudiaba en los Estados Unidos, por supuesto ahí tienen esto mucho más delimitado y conocido, etcétera. Entonces hay esta noción de que cuando tú incluyes en el modelo el isopreno, automáticamente la tasa de producción sube porque son muy activos químicamente, muchos radicales, mucha química de radicales, etcétera. Entonces yo tenía esta noción de que debería subir, pero trabajé con los datos que me dio Rodrigo, que él sí midió monoterpenos, isopreno, alfa, pinene, unos 3 compuestos, y modelé con todo y obtuve eso que viste es con todo. Entonces, ahora ya estoy en simulaciones y en escenarios. Entonces, yo apagué los biogénicos y bajó un poquito nomás. Casi no se nota. No sé si sea porque, tal vez no sé si sea porque la magnitud medida es tan pequeña respecto de la masa urbana. Pudiese ser, no sé. Pero sí fue un resultado inesperado respecto de mi noción y mi conocimiento previo. Pero eso es bueno, y además, es claro que fue inesperado, pero no inesperado de lo que podía pasar, porque hasta ahora todos los papers que yo he hecho, un poquito encuentro cosas diferentes de lo que dice la teoría, porque es como que al menos para mi región y para Quito, es como que recién estoy descubriendo y caracterizando un montón de cosas y a veces siento que cada paper es un PhD, es más o menos, pero ahora tengo justo esa duda de lo que observé. Muy bien, ya hemos sobrepasado la hora y media que habíamos presupuestado para este panel.
muy interesante. Quisiera dar un gran aplauso a nuestras 3 panelistas. Y antes de darle la palabra a Laura Gallardo para cerrar el Congreso, quisiera aprovechar esta tribuna para agradecer primero a Laura por su impulso, liderazgo e idea de hacer este evento, y también agradecer al grupo en el nombre de Valentina, que está sentada ahí atrás y que la veo trabajar incansablemente en las últimas muchas semanas para que este evento alcanzara el éxito que tuvo. Así que a ambas y al grupo que trabajó en este congreso, un gran aplauso. Laura. Entonces, vocativo, señora rectora, no. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por haber estado. A nuestras invitadas, ha sido un placer tenerlas aquí. Son grandes científicas con un futuro que todavía sigue. A mí me pasa un poco lo del pato, no tanto, pero para allá voy. Y me pone muy contenta ver estas mujeres tan fuertes en las ciencias del clima de distintas perspectivas trabajando en esto. Espero que esto para ustedes, estudiantes, por lo que han estado revoloteando por aquí de distintas áreas, haya sido una experiencia que les haya cambiado el orden de las neuronas, las sinapsis se hayan conectado de una manera distinta y haya sido una experiencia. Les confieso que a mí me habría encantado tener hordas de estudiantes de posgrado dando vueltas. No fueron hordas, pero fueron grupos significativos, y si hubo un cambio, entre ustedes, es un éxito. Las próximas versiones de esto van a ser, las vamos a arreglar algunas cosas, nos vamos a preocupar de más presencia de nuestros estimados y nunca bien ponderados colegas, para que los impulsen a ustedes también a ser parte de esta Universidad de Chile. Los desafíos que se vienen son enormes. Es su generación la que le va a tocar enfrentar todos estos desafíos que tocamos de distintas perspectivas, con distintas perspectivas epistemológicas. ¿Se escucharon eso? Y creo que un poco con lo que dijo Patricio, si ustedes empiezan a mirar el mundo con esos ojos abiertos, mirando con la complejidad que tiene esto, siendo capaces de cruzar los puentes de las disciplinas, pero muy bien parados en sus respectivas disciplinas, yo creo que vamos a lograr cambios. Somos una parte de ese cambio necesario. Así que, sin más, muchísimas gracias a todos ustedes, por supuesto al equipo del DPP que se ha sacado la mugre trabajando en esto, a nuestros ayudantes que también estuvieron presentes, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.